Bienvenidos al Ministerio de Rey de los Reyes. Y ahora comenzamos en oración. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos deje caer en la tentación, sino líbranos del malo. Amén. Y ahora voy a empezar a leer uno de los salmos. Todos abremos nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulo 27, del 1 hasta el 6. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo leemos la Escritura. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis ajustadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército encampe contra mí, no temeré mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado, a Jehová buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me escondería en sus tabernáculos en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondré en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Y ahora comenzamos con la plática de hoy. Y el título de la plática es El origen de Satanás. Abremos nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 14, los versículos 7 y el 8. Leemos. La tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo desde que tú pereciste, no ha subido tal ladrón contra nosotros. Lo que está descrito en este pasaje aún no ha ocurrido. Después de la batalla de Armagedón, de la venida de Cristo, vendrá a esta tierra el descanso y la paz. En lugar de tristeza habrá canciones. El lloro es solo una experiencia de la noche. Este pasaje describe la alegría del amanecer. Leamos ahora en el versículo número 9, que comienza a hablarnos sobre el último soberano del mundo arrojado al tormento. El Seol abajo se espantó de ti. Despierto a los muertos para que en tu venida salieran a recibirte. Hizo
levantar de sus tronos a todos los grandes de la tierra y a todos los reyes de las naciones. El Seol en este versículo puede significar el súplico o el lugar de tormento. Evidentemente, este versículo se aplica a este versículo y dice en los versículos 10 y el 11. Todos ellos te darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió a Seol tu soberbia y el sonido de tu arpas. Gusanos serían tu cama y gusanos te cubrirán. Esas palabras describen drásticamente cómo sería removida toda la gloria del ser humano. Leamos ahora del versículo 12, que nos habla sobre el origen de Satanás y el mal. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra. Tú que debilitaste a las naciones, el lucero o Lucifer, aquí no es otro que Satanás. De acuerdo con el libro de Ezequiel capítulo 28, fue la criatura más elevada que Dios creó, pero fue como Judas Iscariote. Se volvió contra Dios, pues afirmó su propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio, según San Lucas, capítulo 10, versículo 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y en la primera carta de apóstolo Juan, capítulo 3, versículo 8, que nos dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y después en el libro de Apocalipsis se nos habla de una guerra en el cielo. En el capítulo 12, versículos 7 hasta el 9, leemos, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Ese es Satanás. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña el mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí tenemos entonces una imagen de esta criatura, el lucero en sus mismos comienzos. ¿Cuál fue el pecado de esta criatura? Superior a cualquier otra. ¿Y qué es pecado en un ¿Y qué es el pecado en un análisis final? No estamos hablando fisiológicamente, sino de una manera teológica. ¿Qué es pecado? Bueno, leemos los versículos 13 y 14 de este capítulo 14 del libro de Isaías. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. En los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes, y seré semejante al Altísimo. Satanás estaba colocando su voluntad
por encima de la voluntad de Dios. Aquí tenemos el pecado en estado embrionario. Esta es la evolución del mal. No existe ninguna evolución del hombre, pero sí existe una evolución del pecado. Comenzó por medio de una criatura creada por Dios, que afirmó su voluntad en contra de la voluntad de Dios. Como un ser libre, moral, la criatura debía permitirse actuar así. Es absurdo hablar de una criatura que tenga una voluntad moral libre, que pueda hacer cualquier cosa que desee, pero que esté registrada en sus movimientos en una cierta área. Lucifer tenía una voluntad libre. Ese es el pecado original del hombre. Dice en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó en el pecado de todos nosotros. El asesinato es pecado no solo porque Dios dijo que lo era, pero porque es contrario a la voluntad y al carácter de Dios. Cualquier cosa que sea contraria al carácter y a la voluntad de Dios es pecado, indiferentemente de lo que sea. Entonces usted puede imaginarse al ser humano insignificante pero orgulloso aquí en la tierra, que le dice a Dios: yo no voy a hacer lo que tú quieras que haga. Voy a hacer las cosas como yo quiero, a mi manera. Y eso es exactamente lo que el hombre está diciéndole a Dios hoy. Queremos libertad para hacer las cosas a nuestra propia manera. Usted no lo va a hacer a su manera, porque la voluntad de Dios finalmente prevalecerá. Por tanto, la oración de todos los que pertenecemos a Dios debería ser de la manera como dice en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 10. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cualquier cosa que sea contraria a su voluntad es pecado, sea lo que sea. El pecado de Satanás fue el orgullo, la presunción, la vanidad. Él actuó en contra de la voluntad de Dios. Fue creado como un ángel de luz. Era lucero de la mañana, un ser perfecto. Como dijimos, se le dio una voluntad moral libre, es decir, que pudo elegir lo que él quería, pero quiso elevarse demasiado y se envaneció, llenándose de orgullo, lo que le llevó a hacer prevalecer su voluntad en contra de la voluntad de Dios. El propósito de Satanás no era ser diferente a Dios. Él quiso ser como Dios. En otra palabra, quiso ser Dios. Cualquier criatura que, como él afirma, su voluntad por encima de la voluntad de Dios, se coloca a sí mismo en lugar de Dios. Hay muchos hoy que actúan como Lucifer, ponen su voluntad por encima de la voluntad de Dios y ocupan su lugar. Esa es la esencia
del pecado en la familia humana. Solo hay dos caminos, el de Dios y del hombre. Eso fue lo que Jesucristo dijo en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, usted vive en el universo de Dios, respira su aire y disfruta de la luz del sol. Pero usted es una criatura suya que le debe mucho y tiene que obedecerle. Pero en su estado natural, el hombre es incapaz de obedecer a Dios. Es por tal motivo que tenemos que ir a Él por medio del Señor Jesucristo como pecadores y perdidos. Entonces, recibimos una nueva naturaleza. Y eso es lo que significa nacer de nuevo espiritualmente. El origen de Satanás, quien fue el instigador de la maldad. En el versículo 12 vimos una imagen de esa criatura en su origen y caída. ¿Cuál fue el pecado de ese ser creado superior a cualquier otro? ¿Y qué es pecado en un análisis final? No estamos hablando fisiológicamente, sino de una manera teológica. ¿Qué es el pecado? Bueno, leemos los versículos 13 y 14 de este capítulo 14 de Isaías. Tú que dices en tu corazón, subiré a lo alto, junto a la estrella de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte. Sobre las alturas de la nube subiré, y seré semejante al Altísimo. Él estaba colocando su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Aquí tenemos el pecado en estado embrionario. Esta es la voluntad del mal. No existe ninguna evolución del hombre, pero sí existe una evolución de pecado. Comenzó por medio de una criatura creada por Dios, que afirmó su voluntad en contra de la voluntad de Dios, como un ser libre, moral, a la criatura. Debería permitírsele actuar así. Es absurdo hablar de una criatura que tenga una voluntad moral libre, que pueda hacer cualquier cosa que desee, que restrinja en sus movimientos. En una cierta área, Lucifer tenía una voluntad libre. Este es el pecado original del hombre. Dice el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. El asesinato es pecado, no solo porque Dios dijo que lo era, pero porque es contrario a la voluntad y al carácter de Dios. Cualquier cosa que sea contraria al carácter y la voluntad de Dios es pecado, indiferente de lo que sea. Entonces usted puede imaginarse al ser humano, insignificante pero orgulloso, aquí en la tierra, que le dice a Dios: yo no voy a hacer lo que tú quieras que haga. Voy a hacer las cosas como yo quiero, a mi manera. Eso es exactamente lo que el hombre está diciéndole a Dios hoy en día. Queremos libertad para hacer la cosa a nuestra propia manera. Hermanos, ustedes no lo van a hacer a su manera, porque la voluntad de Dios finalmente prevalecerá
Por tanto, la oración de todos los que pertenecemos a Dios debería ser la de Mateo capítulo 6, versículo 10. Hágase tu voluntad en el cielo así también en la tierra. El pecado de Satanás fue el orgullo, la presunción, la vanidad. Él actuó en contra de la voluntad de Dios. Fue creado como un ángel de luz. Era el lucero de la mañana, un ser perfecto. Como dijimos, se le dio una voluntad moral libre. Es decir, que pudo elegir lo que quería, pero quiso elevarse demasiado y se envaneció, llenándose del orgullo, lo que le llevó a hacer prevalecer su voluntad en contra de la voluntad de Dios. El propósito de Satanás no era ser diferente a Dios, él quiso ser como Dios. En otras palabras, quiso ser Dios. Cualquier criatura que, como él afirma, su voluntad por encima de la voluntad de Dios, se coloca a sí misma en lugar de Dios. Hay muchos hoy que actúan como Lucifer, ponen su voluntad por encima de la voluntad de Dios y ocupan su lugar. Esta es la escena del pecado en la familia humana. Solo hay dos caminos, el de Dios y del hombre. Eso fue lo que Jesucristo dijo en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Padre sino por mí. Hermanos, ustedes viven en el universo de Dios. Respira su aire y disfruta de la luz del sol, pero usted es una criatura suya que le debe mucho y tiene que obedecerle. Pero en su estado normal, el hombre es incapaz de obedecerle a Dios. Es por tal motivo que tenemos que ir a Él por medio del Señor Jesucristo como pecadores perdidos. Entonces recibimos una nueva naturaleza y eso es lo que significa nacer de nuevo espiritualmente. Los versículos 15 hasta el 17 de este capítulo 14 de Isaías dice: Mas tú derribado eres hasta el Sión, a lo profundo de la fosa, se inclinarían hacia ti. Los que te vean te contemplarán, diciendo: ¿Es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca les abrió la cárcel? Dios va a juzgar a Satanás y el juicio sería severo. Finalmente él va a ser arrojado en el lago de fuego preparado para él. Dios está elaborando un gran plan y un gran propósito que está mucho más allá del pensamiento de cualquier persona aquí en la tierra. No se trata de que usted y yo dudemos o lo cuestionamos, sino para que usted y yo confiemos en Él, porque Él está preparado para extendernos misericordia, gracia y amor. Leamos ahora el versículo 18 de este capítulo 14 del libro de Isaías, donde el profeta comienza a hablarnos sobre la rebelión futura de Babilonia. Todos los reyes de la tierra, todos ellos, hacen con honra cada uno en su última morada. Babilonia estaba controlada por Satanás. Recordemos que Satanás le ofreció al Señor Jesucristo los reinos de este mundo, según vimos en el libro de Lucas, capítulo 4, los versículos 5 hasta 7. Babilonia le pertenecía a él, y detrás de Babilonia
y de todos los reinos de este mundo está Satanás. En el futuro, Babilonia evidentemente se convierte en el punto y reunión de todas las naciones que están en contra de Dios. Continuemos leyendo los versículos 22 y 23 de este capítulo 14 de Isaías. Porque yo me levantaré contra ellos, dice el Señor de los ejércitos, y riaré de Babilonia el nombre, el sobreviviente hijo y nieto, dice el Señor. Y la convertiré en posesión, de Eros y en tierras cenagosas. La bajé con escobas de destrucción, dice el Señor. Si usted ha observado alguna vez fotografías de las ruinas de Babilonia, podría apreciar cuál literalmente se han cumplido esos versículos. En el futuro, Babilonia sería reedificada, aunque en un lugar diferente. Una vez más, sería un lugar de gobierno mundial y sería como una torre de Babel construida contra Dios, y otra vez Dios descenderá para juzgar, y ese sería el juicio final. Estas grandes verdades han sido presentadas en esta profecía para que sepamos lo que sucedería en el futuro. Continuamos leyendo los versículos 24 y 25 de este libro de Isaías. El Señor de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, se confirmará como lo he determinado. Quebrantaré al asirio en mi tierra, y en sus montes lo pisotearé. Su yugo sería apartado de ellos y su carga sería quitada de su hombro. El origen de Satanás fue el instigador de la maldad. En el versículo 12 vimos una imagen de esa criatura en su origen. Cualquier otro y que es pecado en análisis final. No estamos hablando fisiológicamente, sino de una manera teológica. ¿Qué es el pecado? Bueno, leemos los versículos 13 y 14 del capítulo 14 de Isaías. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a la estrella de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte, sobre las alturas de la nube subiré, y seré semejante al Altísimo. Él estaba colocando su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Aquí tenemos el pecado en estado embrionario. Esta es la evolución del mal. No existe ninguna evolución del hombre, pero sí existe una evolución del pecado. Comenzó por medio de una criatura creada por Dios, que afirmó su voluntad en contra de la voluntad de Dios. Como un ser libre, moral a la criatura, debía permitírsele actuar así. Es absurdo hablar de una criatura que tenga una voluntad moral libre, que puede hacer cualquier cosa que desee, pero que esté restringida en sus movimientos. Es una cierta área. Lucifer tenía una voluntad libre. Este es el pecado original del hombre. Dice Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos, como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. El asesinato es pecado, no solo porque Dios dijo que lo era, pero porque es contrario a voluntad.
y al carácter de Dios. Cualquier cosa que sea contraria al carácter y la voluntad de Dios es pecado, indiferente de lo que sea. Entonces usted puede imaginarse al ser humano insignificante pero orgulloso aquí en la tierra, que le dice a Dios: yo no voy a hacer lo que tú quieras que haga, voy a hacer las cosas como yo quiero, a mi manera. Eso es exactamente lo que el hombre está diciéndole a Dios. Queremos libertad para hacer las cosas a nuestra propia manera. Hermano, usted no lo va a hacer a su manera. Que la voluntad de Dios finalmente prevalecerá. Por tanto, la oración de todos de los que pertenecemos a Dios debería ser la de Mateo capítulo 6, versículo 10. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pecado de Satanás fue el orgullo, la presunción, la vanidad. El actúo en contra de la voluntad de Dios. Fue creado como un ángel de luz. Era lucero de la mañana, un ser perfecto. Como dijimos, se le dio una voluntad moral libre, es decir, que pudo elegir lo que quería, pero quiso elevarse demasiado y se envaneció, llenándose de orgullo, lo que le llevó a hacer prevalecer su voluntad en contra de la voluntad de Dios. El propósito de Satanás no era ser diferente a Dios, él quiso ser como Dios. En otra palabra, quiso ser Dios. Cualquier criatura que como él afirma su voluntad por encima de la voluntad de Dios se coloca a sí misma en lugar de Dios. Hay muchos hoy que actúan como Lucifer, ponen su voluntad por encima de la voluntad de Dios y ocupan su lugar. Esa es la escena del pecado en la familia humana. Solo hay dos caminos, el de Dios y del hombre. Eso fue que Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, usted vive en el universo de Dios, respira su aire y disfruta de la luz del sol. Pero usted es una criatura suya que le debe mucho y tiene que obedecerle. Pero en su estado natural, el hombre es incapaz de obedecerle a Dios. Es por tal motivo que tenemos que ir a Él por medio del Señor Jesucristo como pecadores perdidos. Entonces recibimos una nueva naturaleza. Y eso es lo que significa nacer de nuevo espiritualmente. Con esto lo dejo, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Repiten conmigo la oración de salvación y empieza así. Padre celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, yo creo que tú eres mi Señor y Salvador. Y se levantó de los muertos. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora voy a hacer una oración que es de bendición que Jehová de los ejércitos se lo dio a Moisés. Y esta es de bendición porque las promesas de Dios son muy buenas. Muchas son de bendiciones y muchas nos explican tantas cosas que deberíamos escudriñar la palabra de Dios para saber todas las promesas y todo lo que nos pertenece a nosotros en este mundo, todo lo que debemos evitar, la cosa que podemos hacer, lo que traen circunstancias por nuestros pecados. Vamos al libro de Números, capítulo 24, los versículos 24 hasta 26, y empieza así. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová hará resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos, que Dios me los bendiga y me los guarde.
Que tengan una buena noche y buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.